El Salmo 27 es una declaración de fe y confianza en la presencia de Dios, poder y protección. Nos recuerda que no importa las pruebas que enfrentemos, el Señor es nuestra luz y salvación. Cuando te despiertas cada mañana, ¿comienzas con miedo o con fe? ¿Abres los ojos y ves las preocupaciones de ayer o las misericordias de Dios que son nuevas hoy? Los primeros momentos de tu día marcan el rumbo de todo lo que sigue, y el Salmo 27 te invita a comenzar con confianza, no con terror, con valentía, no con confusión. El salmista escribe: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y con esas palabras despide toda sombra de duda. La luz ahuyenta la oscuridad, la salvación expulsa la desesperación, la fuerza vence la debilidad. Esto es lo que proclama el Salmo 27 ante las demandas de la vida. Corriendo como una inundación ante el enemigo, susurra sus mentiras antes de que el mundo intente sacudir tu paz. Este salmo eleva tu alma a un terreno más alto, te llama a mirar hacia arriba y recordar quién es Dios. No es un observador distante, es tu defensor, no es un ayudante ocasional, es tu refugio eterno. David, el escritor de este salmo, sabía lo que era ser perseguido por enemigos, enfrentar probabilidades imposibles, experimentar rechazo y soledad, y aún así su confianza en Dios era inquebrantable. Él no dijo: el Señor podría ser mi salvación, o espero que Él sea mi fortaleza. No, Él lo declaró con certeza: el Señor es mi luz y mi salvación. Esa es la audacia de la fe. Ese es el tipo de confianza que transforma tus mañanas, tus días y tu vida. Así que cuando te despiertes, antes de que tus pies toquen el suelo, deja que el Salmo 27 esté en tus labios. Deja que sea el estandarte de tu día. En lugar de despertar para preocuparte, despierta para adorar. En lugar de temer a lo desconocido, declara la verdad. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? El mundo puede temblar, pero la palabra de Dios se mantiene firme. Deja que tu primer pensamiento cada mañana no sea de problemas, sino de triunfo, porque con Dios como tu luz, salvación y fortaleza, ¿a quién temerás? El mundo está lleno de incertidumbre, pero el Salmo 27 nos da estabilidad. Cada día nos despertamos a un mundo que se siente cada vez más inestable. La noticia está llena de conflicto. Las economías suben y bajan. Las relaciones se ponen a prueba y las luchas personales parecen no tener fin. No sabemos qué traerá el día. Una crisis inesperada, una conversación difícil, un nuevo desafío que nos sentimos no preparados para enfrentar. Pero el Salmo 27 nos ancla en algo más grande que las arenas movedizas de este mundo. Nos señala el fundamento inquebrantable de la presencia y las promesas de Dios. David escribe: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Una fortaleza es un lugar seguro, una fortaleza que no puede ser fácilmente derrocada. En la antigüedad, las ciudades construían fortalezas para protegerse de los ejércitos invasores. Pero David no confiaba en muros de piedra, él confiaba en el Dios viviente, y ese mismo Dios es nuestro refugio hoy. Cuando todo a nuestro alrededor se siente impredecible, Dios sigue siendo el mismo. Él no es tomado por sorpresa por los eventos de nuestras vidas. Él no entra en pánico cuando enfrentamos dificultades. Él es firme, inamovible y soberano sobre todas las cosas. Es por eso que comenzar tu día con el Salmo 27 es tan poderoso. Te recuerda que no importa lo que puedas enfrentar, tú eres sostenido por el que nunca falla. Imagina entrar en tu día con ese tipo de confianza. Mientras otros están consumidos por el miedo, tú te mantienes firme en la fe. Mientras el mundo está inquieto, caminas en paz. No tienes que ser gobernado por los titulares, por las incertidumbres del mañana o por los miedos que intentan apoderarse de tu corazón. Tienes una fortaleza que no puede ser sacudida, y esa fortaleza es el Señor mismo. Así que antes de consultar las noticias, antes de escuchar las voces de preocupación, escucha la voz de la verdad.
Declara el Salmo 27 sobre tus días. Mantente firme en la estabilidad de la presencia de Dios, porque cuando Él es tu fortaleza, ninguna tormenta puede moverte, ningún problema puede sacudirte y ninguna incertidumbre puede robar tu paz. El miedo es un ladrón, pero la fe es una fortaleza. Todos los días el miedo intenta infiltrarse en nuestros corazones. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo que podría pasar mañana. Comienza en los momentos tranquilos, dudas susurrantes antes de que el día haya comenzado. Pero el Salmo 27 nos da el arma que necesitamos para contraatacar. Nos recuerda que el miedo no tiene poder donde la fe en Dios se mantiene fuerte. David declaró: ¿a quién temeré? ¿De quién tendré miedo? Esta no era la voz de un hombre sin problemas. David tenía enemigos reales, batallas reales, peligros reales, pero se negó a dejar que el miedo lo controlara. ¿Por qué? Porque sabía que la presencia de Dios era mayor que cualquier oposición que enfrentara. Su confianza no estaba en su propia habilidad, sino en el poder inquebrantable del Señor. El miedo te roba el gozo, tu paz, tu propósito, te paraliza, haciéndote dudar cuando Dios te llama hacia adelante. Hace montañas de colinas y magnifica el problema en lugar de magnificar al Dios que es más grande que el problema. Pero la fe construye una fortaleza alrededor de tu corazón. Cuando te despiertas y comienzas tu día con el Salmo 27, estás tomando una decisión. Hoy no viviré con miedo, caminaré por fe, confiaré en el Señor, mi fortaleza y mi salvación. Piensa en lo diferente que podría ser tu día si, en lugar de darle un punto de apoyo al miedo, le dieras a la fe la primera palabra. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer lo que podría salir mal, declaras que Dios tiene el control? ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de la batalla, la enfrentaras con la confianza de que el Señor está luchando por ti? Esa es la clave. El poder del Salmo 27 cambia tu enfoque del tamaño de tu miedo a la grandeza de tu Dios. Te recuerda que ningún enemigo, ninguna dificultad ni incertidumbre es mayor que el Señor que camina a tu lado. Así que deja que la fe se levante. Deja que la fortaleza de la confianza en Dios se mantenga firme, porque el miedo puede llamar a la puerta, pero cuando tu corazón está anclado en Él, no tiene dónde quedarse. El Salmo 27 es un llamado a la confianza inquebrantable frente a la adversidad. La vida está llena de desafíos, algunos esperados, otros que nos golpean como una tormenta en la noche. Hay temporadas en las que parece que todo está trabajando en nuestra contra, cuando los obstáculos parecen insuperables y cuando el enemigo susurra: no lo lograrás. Pero este salmo no fue escrito para personas que lo tienen fácil. Fue escrito para aquellos en el calor de la batalla, aquellos que enfrentan luchas más allá de sus fuerzas y aquellos que necesitan una roca sobre la cual pararse cuando todo lo demás está temblando. David escribe: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante guerra contra mí, estaré seguro. ¿Qué clase de confianza es esta? Esto no es optimismo humano ni autosuficiencia. Esta es una confianza inamovible y audaz en el Dios vivo. David no negó que la batalla fuera real. Simplemente se negó a dejar que la batalla lo definiera. Su confianza en Dios era mayor que el tamaño de la oposición. ¿Cómo respondes cuando llega la adversidad? Cuando las noticias inesperadas sacuden tus planes, cuando la gente se vuelve contra ti, cuando el camino a seguir parece bloqueado. ¿Entro en pánico o presiono hacia la presencia de Dios? El Salmo 27 nos enseña que la confianza es una elección. Es elegir creer que incluso cuando la batalla ruge, Dios todavía está en control. Es elegir recordar que ninguna situación es más grande que el poder de Dios. Cada mañana tienes una decisión que tomar. ¿Entrarás en el día con miedo o con fe? ¿Dejarás que la adversidad te aleje de Dios o te acerque a Él? El Salmo 27 nos recuerda que la confianza no se basa en lo que vemos, se basa en quién es Dios. Y Él es fiel.
es poderoso, es la fortaleza que nunca se derrumba. Así que cuando llegue la batalla, no te retires, mantente firme. Cuando el enemigo te rodee, no te rindas por miedo. Alza tus ojos a aquel que lucha por ti, porque cuando confías en el Señor, incluso ante la adversidad, no serás sacudido. El Salmo nos recuerda que no estamos solos. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos abandonados, momentos en los que incluso los más cercanos a nosotros no parecen entender nuestras luchas. Enfrentamos batallas que otros no pueden ver, cargas que pesan en nuestros corazones y miedos que nos susurran en el silencio. Pero el Salmo 27 nos recuerda una verdad poderosa. Incluso si el mundo entero se vuelve contra nosotros, Dios permanece fiel. David escribe en el versículo 10: porque mi padre y mi madre me han abandonado, pero el Señor me acogerá. Piensa en eso por un momento. El amor de un padre es uno de los amores más fuertes del mundo. Y sin embargo, David entendió que incluso si las relaciones humanas más fundamentales le fallaran, Dios nunca lo haría. Su presencia es constante, su amor es inquebrantable y su fidelidad nunca está en duda. La soledad es una de las armas más grandes del enemigo. Quiere que creas que estás aislado, olvidado e invisible. Quiere que pienses que a nadie le importa lo que estás pasando. Pero el Salmo 27 rompe esas mentiras y te dice que incluso en los momentos más oscuros no estás solo. El Dios que creó los cielos está a tu lado. El Señor de todo está caminando contigo. Puedes sentir que nadie entiende tu dolor, pero Dios ve cada lágrima. Puedes sentir que tienes que luchar tus batallas solo, pero Dios va delante de ti. Puedes sentirte rechazado por la gente, pero eres elegido por Él. Su presencia no se basa en cómo te sientes, se basa en su promesa eterna. Así que cuando te despiertes por la mañana, recuerda esta verdad: nunca estoy solo. Antes de que el mundo hable duda en tu corazón, deja que el Salmo 27 hable. La fe antes del miedo te dice que estás olvidado. Deja que la palabra de Dios te recuerde que eres suyo. No importa quién se aleje, no importa quién te malinterprete, no importa cuán solitario parezca el camino, el Señor te acogerá, y eso es suficiente. Cada mañana nos despertamos con opciones. El mundo exige nuestra atención desde el momento en que abrimos los ojos. Notificaciones, los correos electrónicos de buzz se acumulan. Las preocupaciones de ayer vuelven a aparecer y nuestras mentes comienzan a correr hacia las demandas del día. Pero el Salmo 27 nos recuerda que antes de que hagamos cualquier otra cosa debemos buscar la presencia de Dios. David escribe en el versículo 4: una cosa he pedido al Señor, esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Note que David no pidió riquezas, poder o una vida más fácil. Pidió una cosa: estar con Dios. Por encima de todo, anhelaba morar en la presencia de Dios. Entendió que nada en este mundo podría satisfacer su alma como la presencia del Señor. ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas si hiciéramos de eso nuestra primera prioridad? En lugar de buscar nuestros teléfonos, ¿qué pasaría si buscáramos la palabra de Dios? En lugar de llenar nuestras mentes de noticias y distracciones, ¿qué pasaría si las llenáramos de verdad? En lugar de comenzar el día estresados, ¿qué pasaría si lo comenzáramos en rendición? Buscar a Dios primero no significa ignorar responsabilidades, significa anclarse en Él antes que nada. Significa reconocer que ninguna cantidad de planificación, esfuerzo o control puede reemplazar la sabiduría y la paz que vienen de estar en su presencia. El Salmo 27 nos llama a realinear nuestras prioridades. Cuando buscamos a Dios primero, vemos el día de manera diferente. No entres en Él con ansiedad, entra en Él con seguridad. No reaccionamos a los problemas con miedo, respondemos con fe. No perseguimos cosas que se desvanecen, perseguimos al que es eterno. Así que deja que esta sea tu oración cada mañana. Señor, antes de hacer cualquier otra cosa te busco. Antes de tomar cualquier decisión busco tu sabiduría. Antes de enfrentar al mundo descanso en tu presencia. Porque cuando comienzas tu día buscando lo primero, todo lo demás encaja en su lugar.
Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que confiemos en nosotros mismos. La sociedad nos enseña a ser autosuficientes, a superar las dificultades con pura fuerza de voluntad, a mantenernos fuertes en nuestras propias habilidades. Pero si somos honestos, todos llegamos a momentos en que nuestra fuerza no es suficiente. Llegamos al final de nuestra resistencia, enfrentados a problemas demasiado grandes para resolver, cargas demasiado pesadas para llevar y batallas demasiado feroces para pelear por nuestra cuenta. Es por eso que el Salmo 27 es tan poderoso. Redirige nuestra confianza lejos de nosotros mismos y de regreso al Señor, la única fuente verdadera de fortaleza. David escribe en el versículo 1: El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Una fortaleza es un lugar de defensa, un refugio, un lugar donde el enemigo no puede alcanzar. David no se jactaba de su propio poder. Él estaba declarando que su fuerza venía del Señor. Él se había enfrentado a leones y osos en el desierto. Se paró frente a Goliat con nada más que una honda y huyó de la persecución implacable del rey Saúl. Pero a través de cada desafío, David sabía que su poder no estaba en él. Sus armas, su habilidad o su sabiduría estaba en la presencia de Dios. ¿Con qué frecuencia tratamos de pelear las batallas de la vida en nuestra propia fuerza? ¿Con qué frecuencia llevamos el peso de nuestras luchas solos, agotados y abrumados? Pero el Salmo 27 nos recuerda que no tenemos que hacerlo. El mismo Dios que sostuvo a David nos sostiene hoy. El mismo Dios que lo fortaleció en el desierto nos fortalece en nuestra debilidad. Así que cuando te despiertes por la mañana, no entres en el día confiando en ti mismo. Entra en él confiando en Dios. No dependas de tu propio entendimiento. Depende de su sabiduría. No cargues el peso del mundo sobre tus hombros. Ponlo en sus manos. Porque cuando el Señor es tu fortaleza, no tienes que tener miedo. Cuando Él es tu fuerza, no serás sacudido. Y cuando Él es tu fuente, tendrás todo lo que necesitas para enfrentar lo que venga en tu camino. Hay un hambre en cada corazón humano, un anhelo que nada en este mundo puede satisfacer por completo. La gente persigue la riqueza, el éxito, las relaciones y el placer con la esperanza de que estas cosas llenen el vacío interior. Pero no importa cuánto logremos, siempre hay un anhelo más profundo, un deseo insatisfecho que nada en la tierra puede satisfacer. El Salmo 27 revela la respuesta a ese anhelo. Se encuentra en la presencia de Dios. David escribe en el versículo 4: Una cosa he pedido al Señor, esa buscaré, que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Note lo que David está diciendo aquí. Había sido un guerrero, un rey, un hombre de grandes victorias, pero lo único que deseaba por encima de todo era estar con Dios. No solo quería protección, éxito o bendiciones, quería la presencia del Señor. ¿Y nosotros? ¿Nos despertamos cada día con ese mismo deseo o nos apresuramos en el día llenando nuestro tiempo con todo menos Dios? La verdad es que fuimos creados para su presencia. Ahí es donde se encuentra la paz, ahí es donde se restaura el gozo, ahí es donde se satisfacen nuestras necesidades más profundas. Morar en la presencia de Dios no significa que tengamos que vivir en un edificio de iglesia o aislarnos del mundo. Significa vivir en constante comunión con Él, buscándolo primero en todas las cosas y haciéndolo el centro de nuestras vidas. Significa despertar por la mañana y decir: Señor, sobre todo lo demás, quiero conocerte más hoy. El mundo ofrece distracciones temporales, pero solo Dios ofrece plenitud eterna. Cuanto más lo buscamos, más nos damos cuenta de que Él es el tesoro que nuestros corazones han estado anhelando todo el tiempo. Así que haz que sea tu oración cada mañana: Señor, déjame morar en tu presencia, déjame ver tu belleza, déjame caminar contigo hoy. Porque en su presencia encontramos todo lo que nuestras almas realmente necesitan. Nadie está exento de dificultades. Las pruebas vienen en muchas formas: pérdida inesperada,
luchas financieras, relaciones rotas, enfermedad o batallas espirituales que nos desgastan. Hay temporadas en las que las tormentas de la vida parecen implacables, cuando nos sentimos vulnerables y expuestos, anhelando un lugar seguro. Pero el Salmo 27 nos da una promesa. Dios mismo es nuestro refugio, nuestro escondite en medio de los problemas. David declara en el versículo 5, porque me esconderá en su tabernáculo en el día de la angustia, me ocultará bajo la cubierta de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca. Estas no son palabras vacías, son el testimonio de un hombre que había caminado por el fuego y había visto la fidelidad de Dios de primera mano. David había huido por su vida, vivió en cuevas y se enfrentó a enemigos que querían destruirlo. Pero a través de todo, él sabía que Dios era su verdadero refugio, no una fortaleza de piedra, no los ejércitos de Israel, sino la presencia del Todopoderoso. Nosotros también necesitamos un lugar a donde correr cuando la vida se vuelve abrumadora, y ese lugar no se encuentra en nuestra propia fuerza, en distracciones o en las falsas seguridades de este mundo. Se encuentra solo en Dios. Él es nuestro refugio cuando la ansiedad intenta tomar el control. Él es nuestro escondite cuando nos sentimos atacados por el miedo. Él nos levanta cuando las olas de la vida amenazan con hundirnos. Pero aquí está la clave. Debemos correr hacia Él. Un refugio solo protege a los que entran en Él. Una fortaleza solo asegura a los que se refugian en su interior. Es por eso que debemos comenzar cada día al ponernos bajo su cobertura. Antes de enfrentar al mundo, debemos entrar en el refugio de su palabra, sus promesas y su presencia. Así que cuando los problemas vengan, no te quedes afuera en la tormenta, corre hacia el que te ofrece seguridad. Cuando el miedo intente apoderarse de ti, no luches solo. Deja que Dios te esconda bajo la sombra de sus alas, porque en Él estás seguro, protegido y elevado, muy por encima de la tormenta. Vivimos en un mundo que valora la velocidad. Queremos respuestas ahora, soluciones inmediatas y bendiciones sin demora. Pero Dios no opera en horarios humanos. Sus caminos son más altos que los nuestros, y su tiempo siempre es perfecto. Por eso, el Salmo 27 termina con una poderosa instrucción. Espera al Señor, sé fuerte y deja que tu corazón tome coraje. Espera al Señor. Esperar no es fácil. Puede sentirse frustrante, incluso doloroso, cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Clamamos a Dios por sanidad, por un avance, por dirección, y algunas veces su respuesta no es sí o no, sino espera, y en esos momentos el enemigo susurra dudas. ¿Dios se ha olvidado de ti? ¿Realmente le importa? ¿Alguna vez vendrá? Pero el Salmo 27 nos recuerda que esperar no es tiempo perdido. Es tiempo de fortalecimiento, de profundizar nuestra confianza, de prepararnos para lo que está por venir. David entendió esto. Había sido ungido rey cuando era joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Sabía lo que significaba esperar las promesas de Dios. Sin embargo, a través de todos los retrasos, las dificultades y las largas temporadas de incertidumbre, aprendió a confiar en que Dios estaba trabajando incluso cuando no podía verlo. Esperar en el Señor no significa quedarse de brazos cruzados, significa confiar activamente en Él. Significa seguir orando incluso cuando todavía no ves la respuesta. Significa elegir la fe en lugar de la frustración, la adoración en lugar de la preocupación y la paciencia en lugar del pánico. Significa creer que Dios es bueno incluso en la espera. Así que si estás en una temporada de retraso, no te desanimes. No dejes que la impaciencia te empuje hacia tus propias soluciones. En cambio, fortalece tu corazón en el Señor. Aférrate a sus promesas, sigue buscándolo, sigue confiando en Él, porque los que esperan en el Señor nunca serán decepcionados. Y en su tiempo perfecto, Él responderá, se moverá y cumplirá cada promesa que ha hecho sobre tu vida.
La vida es un campo de batalla. Todos los días enfrentamos luchas, algunas externas, algunas internas. Luchamos contra el desánimo, la tentación, el miedo y las presiones de este mundo. A veces podemos sentir que estamos rodeados por todos lados, sin salida, pero el Salmo 27 nos recuerda que la victoria no viene de nuestra propia fuerza, viene de confiar en el Señor. David escribe en el versículo 6: y ahora mi cabeza será levantada sobre mis enemigos que me rodean, y ofreceré en su tienda sacrificios con gritos de alegría. Cantaré y haré melodía al Señor. Note la confianza en sus palabras. Él no dice, tal vez seré victorioso o con suerte lo lograré. Él declara con certeza que Dios lo levantará, que vencerá y que su respuesta será alabanza. Esto no es optimismo ciego, es fe. Es el tipo de confianza que sabe que Dios ya ha ganado la batalla antes de que la pelea comience. Es la confianza que dice, no importa lo que vea, no importa cuán feroz sea la oposición, pertenezco al Señor y Él me ayudará. Tan a menudo nos acercamos a la vida sintiéndonos derrotados incluso antes de comenzar. Dejamos que el miedo nos convenza de que la batalla es demasiado grande. Dejamos que los fracasos del pasado nos digan que no somos lo suficientemente fuertes. Pero el Salmo 27 nos llama a levantar la mirada y recordar quién pelea por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede oponerse a nosotros? Si ya ha prometido la victoria, ¿por qué debemos vivir con miedo? La victoria no se trata de evitar las batallas, se trata de saber quién está a tu lado en la lucha. Se trata de caminar hacia adelante con fe, sabiendo que Dios ya ha ido delante de ti. Se trata de adorar antes del avance, alabar antes de que llegue la respuesta y mantenerse firme incluso cuando el enemigo intente sacudirte. Así que hoy, no importa qué oposición enfrentes, declara lo que David declaró: mi cabeza será levantada, no por tu fuerza, sino por la suya. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en el que las tiene. Y cuando la victoria venga, y vendrá, tu respuesta será adorada, porque sabrás que fue el Señor quien peleó por ti todo el tiempo. El miedo es un ladrón. Roba la alegría, paraliza la fe y nos impide caminar en la plenitud del plan de Dios. Susurra mentiras, magnifica los problemas y trata de convencernos de que estamos solos en nuestras luchas. Pero el Salmo 27 comienza con una poderosa declaración que silencia el miedo incluso antes de que tenga la oportunidad de hablar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? La luz y la oscuridad no pueden existir en el mismo espacio. Cuando la luz entra en una habitación, la oscuridad desaparece. Eso es lo que pasa cuando caminamos con Dios. Su presencia expulsa el miedo. David entendió esto. Había estado rodeado de enemigos, traicionado por sus allegados y enfrentó innumerables peligros, pero pudo declarar con valentía: ¿a quién temeré? No porque sus problemas no fueran reales, sino porque su Dios era más grande. ¿Y tú? ¿Qué miedos intentan detenerte? Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al futuro, sea lo que sea, no puede permanecer en la presencia de Dios. En el momento en que pones tu confianza en Él, su luz expone el miedo por lo que realmente es: una amenaza vacía, sin poder sobre un hijo de Dios. Pero aquí está la clave: debes permanecer en la luz. Debes elegir cada día llenar tu mente con su verdad, en lugar de las mentiras del enemigo. Debes comenzar cada mañana con la declaración: el Señor es mi luz y mi salvación. El miedo no tiene poder sobre mí. Así que la próxima vez que el miedo intente surgir en tu corazón, recuérdate esta verdad: el mismo Dios que estaba con David está contigo. La misma luz que lo guió te guiará. Y cuando Dios es tu luz, la oscuridad no tiene cabida en tu vida. Camina con valentía, camina con confianza, porque el Señor es tu salvación. ¿A quién temerás? Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos si Dios está escuchando. Oramos, pero la respuesta parece retrasada.
Clamamos, pero el cielo se siente silencioso. Las dudas se infiltran. ¿Dios realmente me escucha? ¿Ve por lo que estoy pasando? Pero el Salmo 27 nos da una seguridad que puede silenciar cada duda. Dios no solo nos escucha, sino que responde. David escribe en el versículo 7: Aquí, oh Señor, cuando clamo a voz en cuello. Sé grande, misericordioso conmigo y respóndeme. Esta no es una oración distante o a medias. Este es el clamor desesperado de alguien que sabe que solo Dios puede ayudar. Y David sabía algo poderoso. Dios escucha el clamor de sus hijos. Piensa en esto. David, un rey, un guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, aún clamaba al Señor. No se avergonzaba de traer sus necesidades delante de Dios. No intentó manejar todo por su cuenta. Él sabía que lo más poderoso que podía hacer era alzar su voz en oración. ¿Con qué frecuencia luchamos en silencio? ¿Con qué frecuencia llevamos cargas que Dios nunca quiso que lleváramos solos? El Salmo 27 nos recuerda que no tenemos que hacerlo. Cuando clamamos al Señor, Él nos escucha. Cuando clamamos a Él, Él se mueve en nuestro nombre. Puede que no siempre responda de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, pero Él nunca está ausente a nuestras oraciones. Así que deja que esta sea tu confianza hoy. Dios te escucha. Él escucha cada oración susurrada, cada súplica desesperada, cada carga tácita de tu corazón. Y porque Él escucha, puedes confiar en que Él ya está trabajando. Puede que aún no lo veas, pero se está moviendo detrás de escena. Su tiempo es perfecto y sus respuestas siempre son buenas. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar a Él. Sigue buscando, sigue llamando, sigue creyendo, porque el Dios que escuchó a David te escucha y Él es fiel para responder. Uno de los mayores temores que una persona puede experimentar es el miedo a ser abandonado, ya sea el dolor del rechazo, la pérdida de un ser querido o la soledad que se infiltra durante las temporadas difíciles. Todos anhelamos la seguridad de que no estamos solos, pero el Salmo 27 nos da una promesa que se mantiene firme incluso cuando todo lo demás en la vida cambia. David escribe en el versículo 10: Porque mi padre y mi madre me han abandonado, pero el Señor me acogerá. Piensa en eso. Incluso si las personas más cercanas en nuestras vidas nos dejan, Dios nunca lo hará. Su amor no es condicional. Su presencia no es temporal, no es como las personas que pueden cambiar, decepcionar o alejarse. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. David sabía lo que se sentía ser abandonado. Había sido perseguido por enemigos, traicionado por amigos e incluso incomprendido por su propia familia. Pero en medio de todo, se aferró a esta verdad. Dios nunca lo había dejado. Y esa misma promesa es para ti hoy. Tal vez te hayas sentido olvidado, tal vez hayas pasado por temporadas donde parecía que a nadie le importaba, tal vez te hayas preguntado si Dios se ha alejado, pero la verdad del Salmo 27 es esta: Él todavía está contigo. Él no te ha abandonado y nunca lo hará. Cuando la vida se ponga difícil, cuando las relaciones se rompan, cuando la soledad intente apoderarse, mantente firme en esta promesa: el Señor me acogerá. Cuando la gente falla, Dios permanece. Cuando las circunstancias cambian, Él permanece igual. Cuando todo lo demás es incierto, su amor es inquebrantable. Así que no importa lo que estés enfrentando hoy, ten ánimo. Nunca estás solo. El Dios que caminó con David camina contigo. El Dios que fue fiel entonces es fiel ahora y nunca abandonará a sus hijos. La esperanza es algo poderoso. Da fuerza en tiempos de lucha, luz en momentos de oscuridad y resistencia cuando la vida se vuelve abrumadora. Pero la pregunta es, ¿dónde está puesta tu esperanza? Si está en las personas, pueden decepcionar. Si está en la riqueza, puede desvanecerse. Si está en las circunstancias, pueden cambiar. Pero el Salmo 27 nos llama a colocar nuestra esperanza en el único que nunca falla, nuestro Dios. David declara en el versículo 13: Creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes.
Note la confianza en sus palabras. No solo estaba esperando algo vago o incierto, estaba declarando que vería la bondad de Dios en su vida. Su esperanza no se basaba en emociones o situaciones temporales. Estaba anclada en el carácter de Dios, y esa misma esperanza está disponible para nosotros hoy, sin importar los desafíos que enfrentemos, sin importar cuán prolongada la batalla parezca durar. Podemos permanecer firmes, sabiendo que la bondad de Dios no es un sueño lejano, es una realidad para aquellos que confían en Él. Pero aquí está la clave: debemos elegir creer. David dice: creo que veré. La fe no se trata solo de sentirse esperanzado cuando las cosas van bien. Se trata de confiar en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino es difícil. Se trata de declarar: veré su bondad, incluso antes de que llegue el avance. Así que hoy levanta tu cabeza. Niégate a desanimarte. Párate en la promesa de que tu Dios es bueno, que Él está obrando todas las cosas para tu bien y que tu futuro está seguro en sus manos. El mundo puede ser incierto, pero tu esperanza en Él es inquebrantable. Sigue creyendo, sigue confiando, porque así como David declaró, verás la bondad del Señor en tu vida. Así que el Salmo 27 es más que solo palabras en una página. Es una declaración de fe, un recordatorio de la presencia de Dios y un ancla para el alma. Nos enseña a comenzar nuestro día con confianza, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Nos llama a buscar su presencia, confiar en su protección y permanecer firmes en el conocimiento de que Él nunca nos abandona. Nos recuerda que el miedo no tiene poder donde brilla la luz de Dios, que Él escucha cada clamor y que su tiempo siempre es perfecto. Así que al entrar en cada nuevo día, deja que el Salmo 27 sea tu fundamento. Cuando el miedo intente infiltrarse, declara que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Cuando la vida se sienta abrumadora, recuerda que Él me esconderá en su refugio en el día de la angustia. Cuando seas tentado a renunciar, aférrate a la verdad. Creo que miraré la bondad del Señor. No estás solo. No estás olvidado, no estás sin esperanza. El mismo Dios que fue fiel a David es fiel a ti. Así que camina hacia adelante con fe, sabiendo que tu victoria, tu fuerza y tu futuro están seguros en Él. Espera en el Señor, confía en sus promesas y sobre todo, nunca dejes de buscarlo. Señor mío y Dios mío, hoy me acerco a ti con un corazón rendido y agradecido por tu luz, tu salvación y tu fortaleza. En medio de las tormentas que este mundo presenta, tú eres mi refugio seguro, mi roca firme, mi escudo protector. Cuando el miedo quiere gobernar mi alma, me aferro a tu palabra que declara: ¿a quién temeré? Gracias por recordarme que no camino solo, que aun cuando otros me abandonen, tú me recogerás con amor eterno. Enséñame a comenzar cada mañana con fe, no con temor, con adoración, no con ansiedad. Que tu presencia sea mi prioridad, tu verdad mi guía y tu bondad mi esperanza. Fortalece mi corazón para esperar en ti, para confiar en tus tiempos perfectos y para mantenerme firme aun cuando no vea la respuesta inmediata. Hoy decido declarar que veré tu bondad en esta tierra, porque eres fiel, eres bueno y nunca fallas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, no te la guardes solo para ti. Hay alguien que necesita escuchar que no está solo, que Dios es su refugio y que la fe puede vencer al miedo. Comparte este mensaje con tus amigos, tu familia o en tus redes sociales. Tu pequeño acto puede ser el impulso que alguien necesita para volver a levantarse y confiar de nuevo en Dios. Que la esperanza del Salmo 27 inunde más corazones.